Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. No sé si tal vez alguna de las niñas necesite que estén cerca de ellas para que les traduzcamos. Se los voy a agradecer, ya sea que se vayan para allá o ellas se vengan para acá. Pero me es necesario, tal vez de aquí en adelante, si el Señor nos lo permite, vamos a tratar de ubicarnos. Quienes saben, quienes dominan bien el español y el inglés al mismo tiempo, o por lo menos lo dominan bastante, le voy a agradecer que se siente cerca de los que les falta por el dominio del español, ¿verdad? Para que me puedan entender. A fin de que todos juntos podamos tener el conocimiento de Dios y además de eso, entonces, nosotros podamos llegar a la revelación de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Le damos la bienvenida a mi hermano Paquito y también, pues, feliz cumpleaños, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Es una bendición, nos trajo muchas buenas noticias y el apóstol Sergio Enríquez nos envía saludos a todos, ¿verdad? Ahí el hermano se acercó y nos mandó saludos y bendiciones. Amén. Así que las recibimos en el nombre poderoso de Jesús en esta mañana. Hermano, hay muchísimo que hablar. Empezamos un tema el día viernes, pero debido a algunas, no algunas cosas, ¿verdad? Sino que para mí han sido una confirmación de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Uno de estos días amanecí y una de las cosas que vino a mi mente fue, esta es la voluntad de Dios, que os santifiquéis, dice la palabra. Entonces, cuando vino ese pensamiento a mi vida, yo empecé a buscar, empecé a investigar un poco y me empecé a dar cuenta que todo esto tiene una relación muy estrecha con lo que hablábamos el día viernes, que obviamente para quienes quieran, después también va a estar a disposición, ¿verdad? Si usted gusta tener por lo menos en audio y algunos videos, yo sé que los encuentra en el canal del YouTube también, con respecto a lo de pastores, pero si usted gusta, también allá los vamos a tener para que usted los pueda ir oyendo, tal vez en su carro, a través de un CD o de una memoria, solo habría que traerla, ¿verdad? Entonces, hablábamos acerca de la escala TEX, se recuerda, ¿verdad? Que es de lo terreno a lo espiritual, y de lo espiritual a lo celestial. Y dijimos que nosotros necesitamos, hermano, entender cómo de lo terreno podemos pasar a lo espiritual, cómo el Señor prácticamente transforma, convierte lo que cosas que hacemos en lo natural o en lo terrenal, las convierte en lo espiritual, para que después entonces nosotros caminemos hacia lo celestial. Amén. Que es el final de todo. Amén. Que nosotros podamos llegar a lo celestial. Entonces, una de las cosas que venía a mi mente después de haber recibido ese pensamiento fue precisamente que nosotros necesitamos entonces el tener una vida agradable a Dios. Porque de nada sirve que nosotros hagamos o que intentemos hacer cosas espirituales si en realidad no hay una vida agradable tras de ello. Mire, por ejemplo, una forma espiritual, es decir, terrena, que se convierte en espiritual son las ofrendas, ¿verdad? Ok, entonces
Usted y yo sabemos que los primeros que llegaron a ofrendar delante del Señor, al menos que la Biblia lo registra así como tal, claro, yo entiendo que el Señor hizo sacrificio, Él dio la mejor ofrenda y todo lo que usted quiera, pero digamos, de los hombres hacia Dios fueron Caín y Abel. Amén. ¿Sí está aquí conmigo, verdad? Ok, es que lo veo así como lleno de la presencia del Señor, tal vez por eso está durmiendo. Entonces, tiene tanta paz, ¿verdad? Entonces, el asunto es que nosotros, hermano, vemos que el Señor dice que vio a Caín y a su ofrenda. Y vio también a Abel y a su ofrenda. A los dos los vio. Entonces, ambos presentaron algo terrenal, algo terreno. ¿Verdad? Que eran las ofrendas. No hay tales de que Caín presentó ahí unas cuantas zanahorias y no. Él dio lo mejor que él tenía. Porque esa era la instrucción, dar lo mejor. Lo único es que no siguió las instrucciones al pie de la letra, sino que metió parte de su pensamiento. Y por eso no le fue agradable a Dios. Así de sencillo. Porque Dios había pedido y había dicho que lo que tenía que haber era sangre. Definitivamente, porque usted sabe que la sangre lo que hace es redimir. Entonces el Señor viene y dice, no, pues debió haberlo hecho de otra manera, ¿verdad? Yo necesitaba que hubiese en su sacrificio, que hubiese sangre. Bueno, si por lo menos no hubiera habido sangre en las verduras o en lo que dio, debió haber ido a pedir un poco de sangre de los corderos de Abel para rociárselas encima. Entonces, nosotros, hermano, vemos que ambos entregaron algo terreno, hicieron algo terrenal, algo natural. Pero que el verdadero sacrificio, la verdadera ofrenda se volvió espiritual solamente en Abel. Porque cumplió al pie de la letra con lo que el Señor había estipulado. ¿Sí me doy a entender con lo que le estoy diciendo? Ok, entonces, quiere decir que para Dios, hermano, vale lo agradable, vale más, dice la palabra, la obediencia que los sacrificios. Y oiga, y el poner atención, ¿que qué? Más que las grosuras, ¿verdad? Más que las grosuras. Y entendemos que las grosuras era la parte que le correspondía al Señor directamente. Ok, entonces, teniendo un poquito de base con esto, yo quiero platicar con usted de este tema, o empezar este otro tema. El anterior lo dejamos, bueno, si pudiéramos llamarle así, yo quiero hacerlo o hacer un link o concatenarlo juntamente con este otro. Yo le puse así, la segura su vida requiere agradable vida. Para poder tener una relación, ¿verdad? En nuestra mente. Entonces, la segura su vida requiere agradable vida. Si usted se da cuenta, este es un hombre que está vestido aquí, mire, de negro, ¿verdad? Pero que conforme va subiendo, escalando, si usted quiere llamarle así, esto podríamos llamarlo la escalatec, ¿verdad? Conforme él va pasando de lo terreno, de lo natural, y va elevándose en lo espiritual, entonces naturalmente va a llegar a su final, que su final sería lo celestial. ¿Amén? Ok, entonces quiero llevarlo precisamente a un pasaje que al principio, cuando yo lo vi, pues no me di cuenta, sino hasta que el Espíritu realmente abrió mi mente a entenderlo, que tiene una relación extraordinaria, y por eso le puse así, ¿verdad? La subida, es decir, el arrebatamiento, la ida con nuestro Señor Jesucristo, depende o dependerá de lo agradable que sea nuestra vida para con Dios. Definitivamente, dependerá de eso. Dependerá de eso. Entonces, quiero que me acompañe a este pasaje, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a analizar algunos, si no es que algunos todos, ¿verdad? Pero quedémonos ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, os rogamos pues, y os exhortamos en el Señor Jesús, oiga,
que como habéis recibido de nosotros, ¿qué cosa? Instrucciones. Que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar. Otros pasajes, otras versiones, no dice habéis recibido de nosotros instrucciones, sino dice habéis recibido de nosotros mandamientos. No sé si alguien tiene alguna versión que diga así, pero dice habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios. Y fíjese que cómo lo plantea aquí el apóstol Pablo, y dice, como de hecho ya andáis. Entonces, él da por sentado que nosotros ya estamos caminando agradablemente delante del Señor. Lo único es que lo pone entre paréntesis. Así como, bueno, eso es lo que yo espero, eso es lo que debería de ser, ¿verdad? Así abundéis en ello más y más. ¿Abundar en qué? ¿Ah? Léalo y me dice, por favor. Es que necesito que de aquí en adelante, mire hermano, sinceramente, ¿sabe qué necesito? Que lo entendamos. ¿Que abundemos más? ¿En instrucciones? ¿Ok? Bueno, que abundemos nosotros, oiga, pero lo voy a volver a leer. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Entonces, ¿en qué debemos nosotros de abundar? Bueno, número 1, amén, en las instrucciones, pero número 1, en recibirlas. Porque hermano, perdóneme, pero si usted y yo no recibimos las instrucciones, no las vamos a seguir. Por eso es que el Señor dijo que es mejor el poner atención que las grosuras. Porque si usted y yo no ponemos atención, quiere decir no las queremos recibir. Mire, eso es algo así como, por ejemplo, que usted le diga a uno de sus hijos, mira, hazme un favor, andate al Walmart. Está bueno, pues se agarra las llaves, ¡pum!, se sube al carro y se va. Entonces ya cuando llega allá al supermercado, hermano, empieza a agarrar, hermano, y se va para allá donde están las cosas que a él le interesan y compra de todo y se regresa a la casa, lleva las cosas y la mamá le pregunta o usted le pregunta de papá, bueno, ¿y a qué fuiste? Pues yo fui a comprar todo esto. Sí, pero eso no, ni siquiera me escuchaste. ¿Sabe por qué? Porque no lo recibió, porque no quería obedecer. Porque él hizo lo que él le agradaba, lo que él quería, lo que a él le convenía. Y nosotros entonces lo primero que tenemos que hacer es abundar en recibir las instrucciones que Dios nos da. Si usted y yo, hermano, no queremos las instrucciones de Dios, definitivamente que tampoco vamos a llegar a agradar. Y cuando hablo de instrucciones, estoy hablando, hermano, de que nosotros debemos de recibir su palabra tal cual es. Y en ese tal cual es significa que habrán cosas que a nosotros no nos van a parecer hacer. Pero que si Dios así lo quiere, así hay que hacerlo. Amén. Ok, entonces, dice recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios. Entonces, quiere decir que en esto, hermano, lo segundo es que nosotros tenemos que abundar sí en las instrucciones, pero caminar en ellas. Si nosotros no caminamos, si nosotros no actuamos, entonces de nada nos sirve. No nos sirve, hermano, tener un cúmulo de instrucciones si nosotros no vamos a proseguir en ellas, si nosotros no vamos a hacerlo tal como ahí está. Eso es algo así como que si usted se presenta a su trabajo, le dan un manual, una guía del trabajador, ¿verdad? Del trabajo que usted tiene que desempeñar, se lo dan y usted dice, qué bonito, ¿verdad? Pero usted hace lo que se le da la gana. Entonces, ¿de qué sirve, pues? Porque le van a demandar eso, definitivamente.
Y recuérdese que a la hora de subir, a la hora de irnos, a la hora de llegar delante del bimá del Señor, porque dice la palabra que todos estaremos delante de Él, entonces lo primero que lo primero con que nos vamos a encontrar es la demanda acerca de las instrucciones que se nos dieron, de cómo debemos de seguir nosotros nuestra vida, de qué fue lo que el Señor dejó estipulado por hacer. Entonces, si nosotros abundamos en ello y andamos en ello, agradaremos al Señor. ¿Amén? Ok, entonces, usted, tal vez algunos se preguntará, pero si eso ya lo sabemos. Sí, pero hay mucha gente que lo sabe y sigue lo mismo. Y solamente unos no lo reciben, otros lo reciben y lo toman, pero no andan en ello. Entonces el Señor dice, bueno, pero si ya se los dice, ya, mire hermano, es tremenda la manera en que nosotros vemos esa sombra y esa figura con el pueblo de Israel. Mire, yo anoche estaba leyendo, porque estaba buscando algunas cosas que están íntimamente relacionadas con esto, con respecto a lo que le decía el viernes, y ahorita le voy a decir porque y yo miraba que, por ejemplo, que una de las cosas es que el pueblo de Israel se les hablaba, se les decía, hermano, Moisés les dio las instrucciones, el Señor les dio los mandamientos, se los puso en tablas de piedra, les hablaba continuamente, llegaba donde estaba el tabernáculo, veían la nube, veían el fuego, hermano, y todo el tiempo les vivían recordando las cosas. Una de las cosas que les decían es que el maná que estaba ahí, hermano, era para que ellos pudieran tener un espíritu vivificado. Pero mire cómo estaba el pueblo de Israel que no quería esas cosas. Al grado, hermano, que usted va a Números, me parece que es capítulo 14, si no estoy mal, usted se va a dar cuenta que dice que ellos pidieron, hermano, carne. ¿Sabe usted que la palabra dice, oiga bien, la palabra dice que el que menos recogió de codornices fueron 4,400 libras? El que menos recogió. ¿Se puede usted imaginar, hermano, la codicia y hacia eso? Sobre eso voy a hablar, tal vez no hoy, pero otro día. La codicia que ellos tenían en su corazón de no hacer lo que a Dios le placía. Tanta instrucción, tanto darles, tanto decirles, y lo único que ellos querían era solo lo carnal. Solo carne querían. Pero se puede imaginar usted un camión de 2 toneladas, porque en otras versiones dice 2 toneladas, el que menos recogió. Dice que era tal la cantidad de aquellos animales, hermano, que se podía caminar, se los puso a un lado y al otro extremo del campamento, al grado que podía caminar uno durante un día para tener que rodear toda esa cantidad de animales que había. Y que aparte de todo eran más o menos unos 2 pies de alto de lo que había. Entonces, ¿se imagina usted, hermano? El Señor les dio, bueno, ahí está pues, hártense. Sí. Pero ¿sabe por qué? Porque no querían seguir las instrucciones que les daban. Al grado que la palabra dice que cuando empezaron a comer aquello, hermano, una de las cosas que pasó es, dice, no, en muchos no había llegado ni siquiera la carne en medio de sus dientes, dice, cuando vino una plaga de parte del Señor a causa de su codicia. Pero la otra es que dice que los que lograron comer desfallecieron en su espíritu. Entonces, la Biblia nos da instrucciones a nosotros y nos dice, yo les pongo esto, yo les pongo el maná del cielo, que es la palabra, para que su espíritu se mantenga firme, para que su espíritu se mantenga limpiándose y como resultado limpiando el alma y como resultado limpiando el cuerpo. Ok, sigamos porque necesito llegar a donde quiero llegar. Mire esta parte. Pues sabéis qué preceptos, ahí es donde aparece, perdón, la palabra mandamientos, os dimos por autoridad del Señor Jesús. Perdón. Y entonces, este es el verso centro, que yo quiero que usted le ponga atención.
porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios para ellos? ¿Qué voluntad? ¿Qué tenían que comer? Maná. Esa era la voluntad de Dios, que tenían que comer maná. Ahora, mire esto que el Señor nos habla a nosotros. Y usted, ahorita le voy a explicar por qué, hermano. Mire, cuando el Señor puso esas palabras en mi corazón, yo me levanté y después fui a revisar este verso. Dije, oh Dios mío, ayúdanos, ¿verdad? Ayúdanos. Porque mire, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y entonces empieza diciendo, es decir, ¿cuál es la santificación? Que os abstengáis de inmoralidad sexual. ¿Qué es inmoralidad sexual? Bueno, en algunas versiones no dice así, sino dice fornicación. Y cualquiera podría decir, ay hermano, yo sí me salvé porque yo no caí en fornicación. No, espérese, ahorita le voy a poner aquí esto, para que usted y yo nos demos cuenta el peligro que nosotros corremos. ¿Por qué corremos peligro? Por una sencilla razón, porque usted y yo estamos sexuados. Usted y yo estamos sexuados. Entonces lo que Dios va a probar o donde Dios nos va a probar es en este cuerpo. Aquí nos prueba Dios. Y por eso es necesario que recibamos estas instrucciones. Bueno, si usted quiere, pues. Y si no, como le voy a repetir las palabras que dije hace un ratito, hártese de carne. Pues sí, o sea, y entonces obviamente si la Biblia dice que se estaban comiendo la carne y les vino plaga, ¿qué cree usted que puede pasar? Es deductivo, ¿verdad? Es deductivo nada más. Entonces dice de inmoralidad sexual. Entonces mire esto. Esto es tremendo, hermano. Inmoralidad sexual, es decir, como lo dice ahí, es fornicación, la palabra G4202, porneía. Porneía dice que es 4203, prostitución. Ay, hermano, gracias a Dios que nosotros si no somos eso. Espérese. Ahorita se lo voy a explicar. Incluido adulterio e incesto. Figurativamente, ¿qué es? Idolatría. Y de la idolatría hay un montón de cosas, ¿verdad, hermano? Que tenemos que ver todavía, que tenemos que revisar. Nosotros podemos estar idolatrando y no saber que estamos idolatrando. Pero mire, dice ahí fornicación. Entonces ya va incluida la prostitución, el adulterio, el incesto y la fornicación. 4 cosas. ¿Verdad? Bueno, y a eso póngale usted todo lo que se llama inmoralidad sexual, que significa sexo ilícito. Todo lo que va relacionado con nuestro cuerpo sexuado de manera ilícita, como Dios no lo puso, como a Dios no le agrada. Y esa es santificación. Esa es santificación. Y ahorita voy a llegar, espero yo, en el nombre de Jesús. Bueno, como los hermanos que están haciendo la carne asada, no, todavía se van a tardar. Me dieron chance de aquí hasta las 4, me dijeron. Amén. Entonces les voy a tomar la palabra. Mire esto. Definitivamente, la palabra porneia es pornografía. Ah, bueno, que esa es otra cosa, ¿va? Eso es también, tiene que ver con la inmoralidad sexual y con sexo ilícito, porque de ello también se deriva naturalmente, ¿cómo se llama? Las masturbaciones y, bueno, sueños eróticos. Hermano, es una situación que nosotros nos tenemos que guardar. Y será, uy, pastor, ¿y por qué habla eso desde el púlpito? Porque entonces, ¿de dónde quiere que se lo hable, pues? ¿O cómo quiere que le enseñen? Allá afuera. Ay, Dios, hermanos, allá afuera todo lo que enseñan. Allá están hablando de terceros, cuartos, quintos, sextos, géneros y un montón de tonterías y de marranerías, hermano. No dije majaderías, dije marranerías. Entonces, la Biblia nos habla a nosotros, hermano, que debemos de santificarnos. Santificarnos. Y ahorita voy a llegar a eso. Voy a ir rapidito aquí.
viene del 203, nos remite a eso. Dice que es por Nebuo, de 4204, ahí abajo está. Actuar prostituta, el actuar de una prostituta, está hablando ahí. O de manera prostituida. Y ahorita le voy a decir algo. Literalmente, dice, igualmente, literalmente, dar indulgencia a la lujuria indebida de cualquier sexo. ¿Qué significa dar indulgencia a la lujuria? ¿Ah? La permisión lujuriosa, es decir, hermano, que todo se vuelva un deseo. Mire, es que está íntimamente relacionado y no puedo dejar de hablarle, hermano, de la codicia. ¿Sabe por qué? Porque entendí, créame que del viernes para acá yo empecé a preguntarle, Señor, pero explícamelo de la codicia, y le empecé a preguntar al Señor, y entonces llegué a entender esto. Se lo voy a transmitir. Que la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero también se le conoce como avaricia. Pero la avaricia, hermano, surge de la codicia. Ahora, la codicia no solamente es para el dinero. La codicia es para un montón de cosas. Entonces, hermano, nosotros nos damos cuenta que la codicia, así como la palabra, oiga bien, así como la palabra es semilla para que vengan muchos árboles de parte de Dios, así la codicia, hermano, es la semilla que puede levantar dentro de cualquiera, hermano, árboles que el Padre no ha plantado. Entonces la codicia es como la semilla, porque si dice que el amor al dinero es la raíz, surgió de algún lugar. Surgió de una semilla y esa semilla se llama codicia. Eso significa, la codicia es la palabra epitumeo o epitumia, que lo que significa es ir más allá del deseo. Más allá del deseo. Yo le explicaba el viernes también que significa poner el corazón sobre. Poner el corazón sobre ya implica idolatría. Porque significa que si la palabra nos habla a nosotros de que el Señor nuestro Dios lo debemos de amar, es el primer mandamiento, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, en vez de alma dice corazón en algunas, con todo lo que somos nosotros. Entonces está hablando de que el corazón también lo estamos incluyendo ahí. Y si hay algo que esté sobre o por encima del corazón, hay idolatría y obviamente hay codicia. Y de la codicia se va a derivar todos los males. Porque se va a enraizar un árbol de avaricia en de las cosas que nosotros no poseemos. Bueno, a ver si me doy a entender más adelante. Luego dice, lujuria indebida de cualquier sexo o figurativamente practicar idolatría. Cometer fornicación o fornicar. Luego dice que viene del 4204 y es la palabra porne. Femenino de 4205, es decir, habla de ramera, figurativamente idólatra, o ramera. Y el 4205 es la palabra pernemei. Vender, similar a la base de 4097. Oiga bien, ¿qué dice? Prostituto. Pero no tenga pena leerlo, si no se le va a manchar la boca. ¿Qué dice? Prostituto, varón, como venal. Es decir, igualmente, por analogía, fornicario o libertino, fornicario o fornicaria. Y usted dirá, ¿y eso qué? Cuando Judas identificó al Señor Jesús, dijo, voy a llegar delante de todos ellos y al que yo bese, ese es. ¿Se recuerda, va? Pero cuando llegó Judas y se acercó al Señor a besarlo, ¿qué fue o con qué palabras
el Señor le habló. ¿Qué le dijo? ¿Se recuerda? Sí, pero le dijo algo antes. Le dijo, amigo. Bueno, ahí lo interpretan como amigo. Pero cuando usted va a buscar, la palabra no es amigo. La palabra es hetairo. Y la palabra hetairo lo que significa, o uno de sus significados es prostituto. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? ¿No se vendió? Lo vendió a él, pero se vendió a sí mismo. Y mire qué tremendo. ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque se suponía que Judas cuando empezó era parte del cuerpo de Cristo. Entonces, y la Biblia dice que todo fornicario, todos los demás, ahorita lo vamos a leer, dice aquí, que todos los demás pecados están fuera del cuerpo, pero la fornicación, esto que estamos viendo, es en el cuerpo. Se peca contra su propio cuerpo. Entonces aquel hetairo, entonces aquel prostituto lo que hizo fue que se fue en contra de su propio cuerpo. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso fue que lo llamaron así, hetairo, prostituto. Entonces el prostituto tiene otra característica y es que es traicionero o se vuelve de. Y a eso se refiere la palabra cuando dice que muchos hermanos van a apostatar. Porque se van a vender. Entonces, cuando habla la palabra de esto, nos está diciendo, sigan estas instrucciones. Las instrucciones son, santifíquense. Santifíquense en su cuerpo porque las cosas terrenales, oiga bien, las cosas terrenales, lo voy a poner aquí una vez más. De lo terrenal se pasa a lo espiritual y de lo espiritual se llega a lo celestial. Si usted y yo, hermano, no sabemos santificarnos aquí, no podemos pasar a esta parte. Recuérdese que Judas, ¿en qué momento fue sacado de en medio de los 12? ¿Se recuerda? De la Santa Cena, de la comunión, es decir, aquello que el Señor estaba estipulando como algo terreno, que se veía como algo terreno porque era un pan y era vino, y se iba a volver celestial en ellos, hermano, se iba a volver espiritual en ellos, para poder alcanzar ver lo celestial. Judas fue desechado por prostituto, por no santificar su cuerpo, por idólatra. ¿Sí me doy a entender, mamá? No estoy bravo, solamente le estoy diciendo las cosas así un poco enérgicamente. ¿Saben por qué? Exactamente. Es para que entiendan, hombre. Es necesario que entendamos nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Dígale que tiene al lado suyo, esa es la voluntad de Dios. Tu santificación y mi santificación. Perdóneme, hermano, pero como bien decía alguien, no me recuerdo quién, creo que el hermano Mario fue el que dijo, es necesario que le hagamos un hasta aquí a jugar al Evangelio. Basta de jugar al Evangelio. Basta de jugar al Evangelio. Dígale que tiene al lado suyo. Basta de que estemos jugando al Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque la gente piensa que ser cristiana es venir un domingo, un viernes o todo un mes y sentarse aquí en estas bancas a alzar sus manos y que lo vean que de repente lloró porque alguien le machucó el callo y entonces después de eso se sintió bien y se fue. Eso no es. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Cuando nos acercamos siendo nosotros terrenos, venimos a este lugar para espiritualizarnos. Dios no nos llamó a moralizarnos a nosotros. Dios no nos llamó a ser buena onda, buena gente, qué cool. No, hombre, así están un montón de iglesias ahorita. Y no les estoy tirando, se los estoy diciendo. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que nosotros, hermano, de lo terrenal, de lo terreno que somos, pasemos a lo espiritual a fin de poder llegar a la Jerusalén celeste.
Entonces tenemos que salir, hermano, nosotros, de esta manera de vivir muchas veces, como prostituyéndonos, como vendiéndonos al mundo. ¿Cómo va a ser eso que nosotros hoy, hermano, estemos de amistad con el mundo y mañana querramos estar de amistad con Dios? Así estaba Judas. Y la Biblia lo dice claramente, el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces usted y yo debemos de buscar la amistad de Dios, pero no como Etairo, sino como Filos o Fileos. Por eso cuando el Señor se acercó a Pedro, a él no le dijo, hey Etairo, no, le dijo, Pedro, ¿me amas? Le dijo, y todavía se lo subió un poquito más de nivel porque le dijo, Pedro, me agapao. ¿Y qué le dijo Pedro? No, Señor, yo solo te fileo, le dijo. Yo solo te filos. Yo solo te he conocido hasta este nivel. No me he consagrado a plenitud. No me he santificado a plenitud. Pues que claro, pues sí, Pedro se había vuelto, hermano. Entonces nosotros necesitamos dejar la fornicación. Todo lo que habla de porneo. Todo lo que es inmundicia sexual, todo lo que óigame bien, si está dentro de los términos que el Señor dejó, es una gran bendición para nosotros. Pero si empieza a salirse de aquello, entonces es cuando empiezan los problemas. Es cuando empiezan los problemas, definitivamente. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Una de las cosas que a mí me llamaba la atención fue cómo el Señor llevó todos los temas hacia las generaciones, hacia lo generacional, hacia la genética. Y por eso también, mire, entre paréntesis, y una vez se lo dejo saber, de aquí en adelante, si el Señor lo permite, a partir del mes de octubre vamos a tener nosotros, todos los domingos vamos a tener Santa Cena. Todos los domingos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que ser, lo que el Señor Jesús vino a hacer fue a instituir precisamente una generación. ¿Cómo se transmite usted? ¿Cómo se extienden sus genes? ¿Cómo se extienden sus generaciones? Engendrando, reproduciéndonos. Es decir, ¿y cómo lo hace? Le da un beso a su esposo o a su esposa y ahí nacen. ¿Ah? Ay, pastor, ¿cómo dice eso? Perdóneme, hermano, por Dios santo. Si nosotros no podemos entender y relacionar y espiritualizar esto que le estoy diciendo, porque la Biblia dice que el matrimonio es el misterio entre Cristo y la iglesia. Lo que estaba diciendo es que Él tiene intimidad con su iglesia para dejar una generación, para dejar su genética para el resto. Para extenderse. Por eso es que el Señor cayó como una semilla, dice la palabra, a fin de que vinieran muchos hijos a la gloria. Y ese fue el propósito del Señor Jesucristo, ¿o no? Así lo declara la palabra. Entonces, hermano, en la intimidad, en las relaciones sexuales, se concibe y se da o se extiende la genética nuestra. Ahora, si la palabra dice que se hace uno, entonces ahí más adelante lo dice, si se hace uno con una ramera, entonces la genética que está pasando la está dejando en una ramera. Y su genética entonces va a seguir siendo, hermano, o va a ser trastocada a causa de no haberse santificado para Dios. Y haberse vuelto un prostituto también. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Sigamos. Que cada uno de vosotros dice, ¿qué cosa? Sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Oiga, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que no conocen a Dios.
Mire, esta es la situación que el mundo, los gentiles que no conocen a Dios, cómo han ido despertando toda esta situación, cómo el enemigo los ha ido trabajando y cómo el enemigo ha ido haciendo, hermano, que esto sea pero algo terrible, algo asqueroso, algo inmoral totalmente. Que entonces empezó a trastocar, y eso fue lo primero fue una de las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, ahí en Génesis capítulo 6, cuando dice que los hijos de Dios, dice ahí, ¿verdad?, bajaron, descendieron a tener relaciones con las hijas de los hombres, y entonces empezaron a salir, obviamente, pues híbridos de ahí, ¿verdad? De ahí salieron, giborines, ¿verdad? Y entonces nosotros nos damos cuenta que la palabra nos da la instrucción y nos dice que cada uno de ustedes sepa poseer su propio vaso. ¿Cuál es el vaso? El cuerpo. El cuerpo es el vaso. El cuerpo es el vaso. ¿Por qué? Porque el cuerpo contiene alma y espíritu, estando aquí. Aunque nosotros sabemos que fuimos primeramente espíritu. Pero entonces nosotros debemos, hermano, de tener cuidado. Y dice que cada uno, mire, no es una cuestión de que nosotros tengamos que estar diciendo, pues hermano, cuidado con los ojos, hermana, deje de estar viendo esas cosas. Mire cómo entra, cómo trabaja el enemigo, por las diferentes capacidades que cada uno tenemos. Yo se lo he dicho muchas veces, la mujer es tratada en el oído, el hombre es tratado en los ojos. Entonces, si usted se da cuenta, digamos, a los varones presentan muchachas así despampanantes, voluptuosas, codiciables, en partidos de fútbol, porque es lo que muchos ven, o de deportes, o situaciones de esa naturaleza. Pero la mujer, ¿cómo la atacan? En las novelas, porque entonces ahí se da cuenta que como dijeron en mi pueblo, el traidito de la película habla bonito, le dice que está linda y empieza a pensar, ay, si mi marido me tratara así. Y de repente se le aparece otro que no es su marido y le dice algo y se fue. ¿Sabe por qué? Porque ya la habían estado trabajando y trabajando y trabajando a través de las telenovelas. A través de situaciones en las que, porque usted no me va a dejar mentir, pero lo que es trabajado es la mente. La mente le empiezan a trabajar la mente en situaciones en las que esto es lícito, y cuando usted va a ver en 1 Corintios dice, hablando el apóstol Pablo, tal vez si alguien me lo puede buscar, por favor, creo que es 1 Corintios donde dice, todo me es lícito, no todo me conviene, pero usted se va a dar cuenta que empieza diciendo eso, porque más adelante dice que nosotros debemos, otra vez vuelve a recalcar y dice que debemos de apartarnos de fornicación. Entonces, ¿cómo trabaja el mundo la mente? Poniendo cosas que parecieran lícitas, ¿verdad? Y que de hecho lo son, pero que no son convenientes porque lo que van a hacer, y la segunda parte de ese pasaje, leámoslo mejor porque dice que no me voy a dejar esclavizar de ninguna de estas cosas. Leámoslo, por favor. En 1 Corintios 10:23 Uh-huh. dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Siga. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ok, paremos ahí. Pásese por favor a Corintios, ahí mismo, 6:18, si fuera tan amable. Vamos a ver si... un poquito antes... creo que es, déjeme ver aquí léame desde los 12, si fuera tan amable.
6, 12 Ok. Dice, al 20. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Ujú. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ok, no me dejaré dominar de ninguna. En otras dice, no me dejaré esclavizar. ¿Hay alguna versión que tenga usted donde diga, no me dejaré esclavizar? Ahí tiene que aparecerle alguna versión donde dice, no me dejaré dominar, no dice, sino dice, no me dejaré esclavizar. O hacerme esclavo. O no me voy a hacer esclavo. Cuando habla así, está diciendo, ¿lo tenés ahí, Richard? Sí, la Torres Amat dice, no porque todo me es lícito, me haré yo esclavo de ninguna cosa. ¿Ya vio? No porque todo me es lícito me voy a hacer esclavo. Claro, le es lícito, pero si peca dentro de aquello que le es lícito, es decir, sí lo puede hacer. Ahora, la cosa es que las instrucciones es, no lo debes hacer. Porque usted puede hacer todo lo que usted quiera. Incluso Eclesiastés también habla y dice, joven, tú puedes hacer todo lo que tú quieras en tu juventud, pero ten en cuenta que de todo te van a pedir cuentas. Entonces la situación, y a ver si puedo avanzar y llegar, tal vez sí. El link que le quiero hacer en 1 Tesalonicenses capítulo 4, con respecto a nuestra subida. Pero voy a esto, tengamos cuidado. ¿Quién le está hablando? ¿Cómo le está hablando? Mire, hermano, ahora el asunto del Facebook y todas esas cosas son peligrosísimas. Por eso el Señor, y lo vuelvo a recalcar, mire, yo no me voy a cansar de decirle esto, si para usted esto es seguro. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. No, es que fíjese que lo que pasa es de que me está hablando mi ex y necesita de Dios. ¿Y a usted quién lo mandó, hombre? Bórrela y dígale, oí al hermano Gille Ávila. O a todos los ministros, dele una lista de ministros y después bórrela. O bórrelo. Pero dejémonos de esas cosas. Tenemos nosotros que santificarnos. Es que éramos buenos amigos. ¿Y qué? ¿Qué clase de amigos éramos? Con derechos, dice el hermano. Pues ya perdió. Si usted quiere el derecho verdaderamente de subir, y yo, hermano, tenemos que santificarnos. Y no vaya a creer, por favor, no vaya a creer que el que le está hablando no está exento de estas cosas. Al contrario, necesito sus oraciones para que el Señor nos guarde. Porque el enemigo trata de darle a la cabeza para que se dispersen las ovejas. Es más fácil agarrar a cada una si están dispersas. Pero que el Señor nos ayude y nos guarde, hermano. Por favor, Padre, guárdanos, Señor. Ayúdanos a santificarnos en estas cosas. Ayuda a santificar nuestro cuerpo. Mire, que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso de santificación y honor. Claro, aquí también está hablando de esposos y esposas. Usted y yo necesitamos mantener, porque cuando ya nos juntamos o nos hicimos uno con nuestro esposo, con nuestra esposa, nosotros los esposos y las esposas con sus esposos, hermano, entonces nosotros tenemos que saber cuidar también al vaso que somos nosotros mismos, al otro. ¿Qué te dijo aquel hermano? No, es que fíjate que me estaba chuleando en mi vestido. Con todo respeto, hermano, perdón, yo le agradezco sinceramente que usted le esté diciendo, que le haya dicho a mi esposa que está bien bonito su vestido, pero mejor hágamelo saber a mí, no a ella. Y si usted gusta, entonces yo le regalo para que le compre uno igual a la suya. Sí, y viceversa, dijo alguien, ¿verdad? Es decir, por el otro lado, igual. Claro, yo entiendo, ¿verdad? Que si usted entra y pastor, le va muy bien esa corbata, yo le voy a decir muchas gracias, mi mamá, o mi mamá, ¿verdad? Se lo agradezco de todo corazón. Y eso que no viene bien peinado. No. Pero es muy diferente. Usted sabe con qué espíritu van las cosas. Entonces tenemos que ver por el vaso.
Y cuando nos digan algo, no nos sintamos nosotros como, ¿le parece? Como la samaritana, ¿verdad? ¿Te parece? Sí le dijo el Señor, tráeme a tu marido. No tengo. Bien has dicho, le dijo, 5 has tenido. Y el que tienes no es tuyo. Y me estás apachando el ojo y yo no vine a eso. Yo vine a que te santifiques en tu vaso. Yo vine a mostrarme a ti para santificar tu vaso. Para que llegues a que pases de lo terreno a lo espiritual y de lo espiritual a lo celeste. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Mira, hermano, el que se mantiene en esto, en pasión de concupiscencia, el que se mantiene deseando y queriendo, y ahí como don Juan Tenorio, ¿verdad? Perdóneme, pero no conoce a Dios. Así de fácil, no conoce a Dios. Ahí lo dice, no conoce a Dios. Entonces tenemos que nosotros santificarnos. Si usted conoce a Dios, pregúntele al que tiene al lado suyo, ¿usted conoce a Dios? Que le conteste. Que le conteste. ¿Qué le dijo? Que sí. Entonces usted va a demandar de él o de ella y le va a decir, te estás santificando. Estás guardando tu vaso. ¿Verdad? Porque esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Sigamos rapidito porque todavía me falta. 1 Tesalonicenses 4:6. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. Porque el Señor es... Mire, alguien tiene la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Que me lo pueda leer, por favor, en ese versículo. Se lo voy a agradecer. Ala, hermano. ¿Alguien tiene la NTV? ¿Tú la tienes? A ver. Tiene que ser la NTV. La Nueva Traducción Viviente. ¿No lo tiene? ¿Alguien que lo tenga, por favor, que lo lea? Léelo, Sarita. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, Oiga eso. como ya les hemos advertido solamente. Volví a leerlo, por favor. Pero mira, así con una voz potente, Sarita. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya los hemos advertido solamente. ¿Se da cuenta? Bueno, entonces va solo para los varones. Momento, porque el mundo está tergiversando las cosas allá afuera. Y si nosotros seguimos la corriente del mundo, es igual. Porque ahí habla de prostitutos y de prostitutas. Nosotros tenemos que, si es una cuestión de saber tener nuestro vaso, le dije que era en las dos vías, esposo, esposa, ida y vuelta. Entonces usted y yo, calmados, mire, se casó con él cuando tenía six-pack, ahora tiene una backpack aquí enfrente, pues ya ni modo, ¿qué le queda? Lo hizo comer usted un montón porque cocina bien rico, pues, ¿ya qué? Se casó con una Barbie y ahora es de aquellas muñecas de porcelana, ¿va? Así es. Entonces sepamos nosotros tomar, hermano, en santificación nuestros vasos. ¿No habrá otra manera de que nos lo pueda decir, pastor? Con mucho gusto. ¿Más claro o así? Que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y os advertimos solemnemente. ¿Y mire cómo lo advertían ellos, hermano? Con seriedad. Se recuerda que allá algunos que vienen de allá del catolicismo, ¿verdad? ¿Cómo entraba uno cómo lo hacían entrar a uno a las? Puchica, hermano. Digo, puchica es una expresión hebrea que usted sabe que significa admiración, wow, ¿verdad? Hermano, uno entraba, iba mascando chicle.
Solo así le hacían los papás. Significa andar, tirar el chicle allá afuera. Y si uno empezaba a hablar, shh, estamos en la casa de Dios. Respeta. ¡Pah! Aquí hay santos. Y esto que estamos hablando es mucho más serio. Tal vez nos reímos y lo que usted quiera. Amén, está bueno. Pero es mucho más serio de lo que usted y yo nos imaginamos. ¿Sabe por qué? Porque de esto depende el irnos o quedarnos. Por eso es solemne. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. A eso nos llamó Dios, a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, oiga eso, hermano, no rechaza, hombre, usted lo puede rechazar si usted gusta, y los que de repente nos ven, también no le hace. Pero una cosa le digo, ahí está bien claro, sino a Dios, no rechaza, no me rechaza a mí, no rechaza mi palabra, rechaza a Dios que os da Espíritu Santo. Así le dijo el Señor a Samuel. Cuando Samuel llegó y le dijo, Señor, mira, este pueblo está pidiendo un rey, su ídolo. Le dijo el Señor, no te preocupes, le dijo, no te desechan a ti, me desecharon a mí, me rechazaron a mí, no a ti. Entonces es lo mismo, cuando nosotros no ponemos atención a esto. Mire, Job habla y dice, seguramente tenía alguna situación en sus ojos, hermano, ¿verdad? Y le pide al Señor que le ponga guardas en sus ojos. Entonces nosotros debemos de pedir guardas en nuestros ojos. Pero ustedes, hermanas, deben de pedir guardas en sus oídos. Porque temo pues que como la mujer fue engañada, así en vuestros sentidos también estéis siendo vosotros engañados. Entonces cuidado, cuidémonos, hermano, cuidémonos en estas cosas terrenales. Porque si nos cuidamos en las cosas terrenales se vuelven santificación y nos pasan al plano espiritual. Y del plano espiritual nos van a llevar a las cosas celestes porque nos volvemos santos. Y la Biblia dice que el Señor viene con sus santos y que la Jerusalén celestial, hermano, prácticamente es el conjunto de santos que la forman, ataviados como una esposa para el Cordero. ¿Usted tiene Espíritu Santo? Seguramente que sí. Desde el momento en que le abrimos nuestro corazón al Señor, dice la Biblia que hubo un parto gemelar en nosotros, adentro. Cristo y su Espíritu entraron a nosotros. Entonces hay Espíritu Santo en nosotros. Mire este otro pasaje. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca... aquí es donde quiero hacerle link. Ya hablamos de santificación. Un poquito, porque hay mucho que hablar. No terminamos de leer el 10, 12 al 20, ¿va? 1 Corintios. ¿Lo tiene por ahí? 6. Terminemos solo de leerlo así para entender esto, o para ponerle un sello más. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ok, entonces, ¿en dónde debemos de glorificar nosotros al Señor? En nuestro cuerpo y en nuestro espíritu.
entonces no es una cuestión de decir, oh sí, entonces pequemos porque de todas maneras el cuerpo es el que peca y el espíritu queda bien. ¿Cómo va a ser eso? Si ahí lo está diciendo. Así es. Gente que cree en la supergracia, en la superdesgracia tal vez. Gente que cree que hizo, y el apóstol Pablo lo dice, que toma la gracia de la libertad y la hace libertinaje. Entonces no es, por favor, compréndame esto, hermano amado. No es una cuestión de 5 minutos y de satisfacción de la carne y después nadie nos vio y ahí se quedó. No, Señor, no. Si el Señor mismo dice, en todo fue conforme a mi corazón, David, pero, en cuanto a la mujer de Urías, Eteo, yo me voy a responsabilizar. Yo voy a tener cuentas con mi siervo. Y entonces, hermano, debemos de santificar nuestro vaso. Y aquí le quiero decir por qué. Porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Ok, está hablando de los muertos en Cristo. Claro, entiendo que los que llegaron al Señor Jesucristo y pasaron situaciones de esa naturaleza, pues naturalmente, valga la semirredundancia, quedó atrás porque la Biblia dice que en Cristo nuevas criaturas somos, y aquí las cosas viejas pasaron y todas están siendo hechas nuevas. Pero lo que yo no logro entender ni comprender, no porque no lo entienda ni lo comprenda, ¿va? Sino que lo que no me cabe en mi cabeza es que haya quienes hayan nacido o que hayan recibido o que hayan entrado en Cristo y todavía sigan teniendo pensamientos de esa naturaleza, es decir, que los sigan amamantando, que los sigan albergando, que les sigan dando alas, como se dice, a su pensamiento. Porque entonces, hermano, perdóneme, pero no hay una santificación. Están buscando ser santificados en la sangre del Cordero en la gran tribulación. Eso es lo único que están buscando. Entonces nosotros debemos de buscar santificarnos. Para que estando en Cristo, claro, yo no le voy a decir que no van a haber tentaciones. Tentaciones definitivamente van a haber. Pero la situación está en que bienaventurado el hombre, dice, ¿verdad? Que en la tentación no pecó. Entonces nosotros necesitamos, hermano, mantenernos firmes. Mientras más nosotros nos aferremos a la palabra, mientras más nosotros nos santifiquemos, entonces menos expuestos a pecar vamos a estar. Es decir, no menos expuestos, sino que, le voy a decir, menos propensos a caer en la tentación vamos a estar nosotros. Pero si no, va a dar lo mismo. Si no, vamos a estar igual. Si nosotros no nos santificamos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Definitivamente. Entonces, cuando habla el Señor de esto, dice en el siguiente, me parece, sí, aquí es, en el verso 17, mire. Porque todo es un contexto. No descontextualiza en ningún momento cuando usted lo empieza a leer desde el 1 hasta esto. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos ¿cómo? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Eso es fuera de la tierra. Para que entendamos también que es muy diferente esta venida del Señor con la segunda venida. Porque la segunda venida es hasta que Él pone sus pies aquí, con todos sus santos. Esta no. Esta es la que nosotros estamos esperando. La venida en secreto, porque entonces somos arrebatados juntamente con ellos a las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre.
Otras versiones dice para siempre. Pero mire esto. Aquí dice, entonces nosotros los que estemos vivos, esta palabra vivos en otras versiones no dice vivos, sino dice vivientes. Cuando usted y yo vamos a Apocalipsis nos damos cuenta, en Ezequiel también, dice que los vivientes tenían una característica muy especial. Y esa característica es que dice que tenían 4 alas, ¿verdad? 6 alas. 6 alas y que tenían ojos por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Entonces, ¿qué significa eso? Ojos espirituales y ojos terrenos, es decir, darnos cuenta de lo de afuera. Pero oiga, el orden de los factores aquí se altera el producto. Porque tenían ojos por dentro y por fuera. Entonces, ¿dónde me debo yo de analizar? ¿Por qué es que tal vez voy en el mall y voy así de? ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Porque no se ha visto allá adentro. El problema no está afuera. El problema está adentro. ¿Cómo? Ay, hermano, es que fíjese que sinceramente no puedo dejar de ver mis novelas porque yo pienso que un día me va a aparecer mi príncipe azul. Un pitufo tal vez se le va a aparecer, ¿va? Pero hermano, es que no puedo dejar de hablar con aquel del Facebook porque viera todo lo bonito que escribe. Es un poeta. Y por él me voy a romper la frente. Ya la interpretación fue suya. Yo no dije nada. El pastor está testigo que dije la frente. Entonces, hermano, por favor, entendamos esto. Nosotros tenemos que analizarnos, los vivos, los vivientes, analicémonos adentro. ¿Qué está pasando en nuestro interior? Crezcamos en nuestro interior. Y eso va a reflejar las bendiciones de Dios para afuera. Se trata de tener una vida única, no una vida doble. No una vida hipócrita. Es una búsqueda continua de Dios. Es una búsqueda continua de Dios. Ay, hermano, es que usted no sabe, lo que pasa es de que mi esposo o mi esposa no conocen del Señor, pues siga orando. Es que fíjese que le hubiera hecho caso a mi papá, a mi mamá, me dijeron que no me casara con un impío. Bueno, pues ni modo, ahora ya estuvo. Ya pasó, ¿verdad? Tiene que seguir adelante. Tiene que seguir confiando y doblegándose delante del Señor, arrepintiéndose y diciéndole: Señor, por favor, perdóname, yo no hice caso a las instrucciones que me dieron anteriormente y por eso sufro esto que estoy sufriendo. Pero es necesario que usted y yo, hermano, pensemos con esto y digamos: yo quiero ser un viviente. ¿Usted quiere ser un viviente? ¿De verdad? ¿Sabe por qué? Porque los vivientes, dice ahí, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Pero mire, estemos vivos y que permanezcamos. ¿Permanezcamos en qué? En la santificación, en lo que ya nos habló en todos los primeros versos, en las instrucciones que ya nos dieron. Instrucciones. Yo le he puesto muchas veces, hermano, el ejemplo de que cuando alguien compra una bicicleta y de repente la esposa llega y le dice: mira, ya leíste el manual, no te preocupes, hombre, ya sé cómo hacer esto. Hay mucha gente que dice: no, hermano, es que lo que pasa es de que nosotros los que estamos firmes, cuidado, porque la Biblia dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Y cuando le sobran piezas, y esa rueda venía de más, nada que venía de más, no leyó las instrucciones. Señor, pero ¿por qué me toca la gran tribulación? Porque no seguiste las instrucciones. Sencillo como eso. Entonces, aquí nosotros estaremos para siempre con Él. Seremos arrebatados si seguimos las instrucciones. Si nos santificamos.
en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque usted y yo ya fuimos comprados con precio de sangre, y así nuestra comunión con Él será eterna. Amén. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Alguien podría preguntar si eso nos pasa a todos, pastor. Desde luego. ¿Sabe por qué? Porque todos somos sexuados, pero el asunto está en que nosotros podamos precisamente pelear, luchar, hasta derramar la sangre. Es decir, lo que hace que nuestra carne viva. Hoy en esta mañana, yo le quiero invitar a usted que está aquí. Porque este mensaje no es para los que no vinieron. Este mensaje es para usted y para mí, los que estamos en este lugar. Queremos ser arrebatados, queremos ser llevados, queremos ser vivientes. Lo que tenemos que hacer es santificarnos. Yo le invito a que si usted quiere venir aquí a este lugar y derramar su vida, derramar sus lágrimas, derramarse usted en su alma y decirle: Señor, yo quiero santificarme para ti. Quiero santificar mi cuerpo, Señor. Si usted ha tenido problemas de esa naturaleza o si los está teniendo, hermano, mire, no es para evidenciarlo, porque nadie sabe qué es lo que cada uno está pasando. Todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas. Pero quiero decirle que es necesario que nosotros vengamos delante del Señor y le digamos: santifica mi vida, santifica mi vaso. Santifica mi vaso. Ayúdame, Señor, a mantenerme en santidad y en honor para ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir en santidad. Ninguno de los que estamos en este lugar estamos exentos, hermano. Ninguno de los que estamos en este lugar. Por eso es necesario que tenemos que pedir misericordia y decirle: Señor, por favor, que pueda abundar, Señor, en poner oídos atentos, Padre, a estas instrucciones, a vivir en ellas, a caminar en ellas, Señor, en el nombre de Jesús. Porque si algo anhela mi alma, Señor, es que nos vayamos juntos, Señor, todos, y estemos para siempre contigo, Señor amado. No por el miedo a la tribulación, sino por el amor, Señor, al sacrificio que tú ya hiciste, pagando, Señor, por todos estos pecados. Y por la oportunidad que nos da, Señor, precisamente de no pasar tribulación. Porque todas las señales ya están dándose y se están poniendo tanto en el cielo como en la tierra. Es necesario que ahora nosotros inteligentemente actuemos, sabiamente actuemos y le digamos al Espíritu Santo: ayúdanos, por favor, Espíritu Santo de Dios. Queremos ser santificados. Quiero santificar, quiero poseer mi vaso en santificación. Quiero cuidarme y quiero cuidar, Señor, si eres casado, quiero cuidar a aquel que también es parte de mí. Quiero cuidar este templo que le pertenece a tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Y usted que está ahí en su lugar, hermano, si usted está firme, yo lo bendigo en el nombre de Jesús, pero también le pido, por favor, clame.